tal com us he dit, el nostre entranyable amic Isidre Ferrer. Aquí tenim la seva filla en representació de la família. També el president de la Generalitat i molt amic de l'Isidre començarà unes paraules. Però com un referent, en tot cas, si recordar la figura de tots els atletes màsters ben respectats a Catalunya i ho veiem precisament perquè ja s'han fet diversos homenatges, tots ells cadascuns per aquesta constància que va demostrar pràcticament fins a l'últim moment. Tenim la seva filla que de fet va ser la que va introduir l'atletisme, perquè a diferència d'altres situacions en les que els pares són els que donen l'afició, comuniquen l'afició al fill, aquí va ser l'invers, la Montse va començar amb l'atletisme, jo me'n recordo que estava demanant perquè m'ha representat, i arran d'ella tota la família, les germanes, el germà i els pares. I va haver-hi algun moment que tota la família feia l'atletisme. I el pare, doncs, que va arribar fins a l'últim moment, i després s'han aconseguit filles importants i demostrant aquesta constància que va arribar a córrer fins a 5 curses amb un any. És una cosa molt important. Per tant, jo li passo la paraula a la Montse, que també diu 4 coses i jo ja t'atenc. Bon dia a tothom. He preparat unes paraules d'agraïment pels que esteu presents en aquest homenatge a l'Isidre Ferrer Cantal i als que ens veuran després via xarxes socials, que llegiré en castellà perquè l'Isidre feia amics per tots els llocs que anava: Alacant, Sagunt, Burgos, Madrid, València, San Fernando a Cádiz, Villalba a Lugo, a Jesolo, Itàlia i sobretot arreu de Catalunya. Buenos días. La familia de Isidre Ferrer Cantal y una servidora, Montse Ferrer, su hija mayor, queremos agradecer a toda la organización, al Ayuntamiento de Canet, a los patrocinadores y colaboradores y con especial cariño a Antonio Hernández Luna del Atletismo Sport Canet y a Jaume Ferrer de la Comisión de Másters de la Federación de Cataluña por promover este homenaje a Isidre. También queremos agradecer a todos los amigos que nos estáis acompañando de una forma u otra en este homenaje a Isidre Ferrer Cantal. Gracias Cándido, Mercè, Rafa, Polo, Antonio. Gracias Barcelona Voluntaria. Sois tantos que no acabaría nunca. Gracias de todo corazón. A Eva Torres por el reportaje fotográfico y a Xavier García por grabar este homenaje. Los dos trabajos los difundiremos en las redes sociales, sin olvidarnos de su club, el Centro Atlético La Lletania, y de su joya, el Smile de Gansu. Mi padre Isidre Ferrer Cantal se ha entregado a este deporte y cuando uno se entrega y da, lo único que puede recibir es reconocimiento y gratitud. Gracias, papá, por tu integridad, humanidad, sensibilidad, nobleza, entusiasmo, dedicación, compromiso y sobre todo por tu gran corazón. Atrás quedan alegrías y penas, ilusiones y desilusiones, esfuerzo y superación, momentos inolvidables de los que dejan huella y sobre todo vivencias compartidas. No te olvidamos, siempre con nosotros, en nuestro corazón. Papá, quiero acabar con unas palabras de una canción de Julio Iglesias que te viene como anillo al dedo. Me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, hacer amigos, andar caminos, me va, me va. Me va el color si es natural, me va el cross. Las competiciones
y las cursas de aquí y de allá. Me va, me va. Muchísimas gracias a todos. Sois grandes. Del comitè organitzador del Campionat de Catalunya de Crossmaster i de l'Ajuntament de Canet, tinc el plaer de fer un petit obsequi. És el pòster que ens vam servir com a difusió de la competició, del qual el gran protagonista és Isidre. Pot ser, moltíssimes gràcies per la teva atenció per venir. Bueno, I dos protagonistes, la Junta de la Costida. Endavant! Montse. Vinga. vamos a disfrutar. Campeonato de Catalunya en marxa. Aquí tenim les aletes. Aquest total de 4.500 metres. Una volta al circuit A i 4 al circuit B. Atenció, corredors, que s'han donat la sortida. Ahora hay que moverlo. Ay, pobre. Está súper emocionada. Podéis comentarlo aquí delante. En castellano porque estamos internacionales, ¿vale? Pero bueno. Yo solo quiero decir que Isidra, y hoy no es un día triste, es un día alegre, porque el hecho de que estemos aquí es por algo alegre, que todos queremos ser Isidra, que todos pensamos que ojalá cuando seamos un poquito más mayores seamos como él y cada fin de semana podamos estar corriendo y estar en las carreras, pudiendo disfrutar y tener el cariño de todo el mundo como él tenía. Ojalá se llegase a ese punto. Esto quiero decir de que, bueno, que algo de él nos ha quedado y hemos aprendido. Gracias, Rafa. Un abrazo. Mercè. Me hace mucha ilusión estar aquí y recordar a Isidra. Y comento, aparte de lo que ha dicho Rafa, todavía está entre nosotros. En las carreras que estamos haciendo, aunque ya no esté físicamente, hablamos de él, le recordamos. Se hacía querer un montón. Qué bonito. Ai, Isidra, ara... Está manchado. Fantàstic. Ya está. I ara marxa a la part una miqueta més dura del circuit. Ya está. He grabado todo lo que he podido. Molt bé, vinga, primera volta feta. Juan Carlos Saco, de Nou Barris, a la primer lloc, a l'atleta Florenci. El segon, José Antonio Ramírez. Això ha sigut la primera volta. Ara comencen la primera de les 4 voltes que hauran de fer en aquest circuit. Millor.